Estamos nuevamente en Mujeres en Confianza. El tema de hoy, cómo darle la vuelta a la pandemia. Y para empezar, Sandra, me encantaría empezar con una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en casi un año de confinamiento? A mí lo que me ha impactado es ver cómo los patrones de conducta se siguen repitiendo. Ha sido impactante para mí ver cómo la gente se sigue quejando de que no tiene tiempo. La gente se sigue quejando de sus relaciones familiares. Seguimos en el mismo patrón, entre otras cosas, pero eso es algo de lo que a mí me ha impactado verdaderamente. ¿A ti? A mí, definitivamente, en donde te enfocas, es entonces cómo reaccionas y cómo accionas también. Nosotros podemos resolver enfocarnos en toda la parte negativa, en todas las pérdidas, en lo que no podemos hacer. O podemos también definir enfocarnos en lo positivo. Llevamos toda la vida prácticamente quejándonos de falta de tiempo y sin embargo hoy tenemos más tiempo que antes si sabemos aprovecharlo, si podemos estructurar un plan. Al final de cuentas depende de nosotros y yo me encantaría proponerte que en lugar de preguntarte por qué nos pasó esto, por qué estamos viviendo esto, cambies la pregunta a ¿para qué? ¿Para qué me tocó vivir? ¿Qué es el aprendizaje que puedo sacar y cómo lo puedo aprovechar para desarrollar aquello que siempre había querido y no había podido llevar a cabo? A mí, por ejemplo, algo que me ha impresionado muchísimo es que las personas le han dado el control de su vida a la pandemia. La rienda de su vida hoy por hoy la tiene la pandemia. Me sorprende escuchar a mujeres que vienen conmigo y me dicen que no han hecho absolutamente nada por la pandemia, no emprendieron por la pandemia, todo va mal por la pandemia, como que encontraron la justificación perfecta para paralizar sus vidas y para no hacer absolutamente nada. Y eso me ha impactado porque con pandemia o sin pandemia nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas y todo depende de una sola decisión. Entonces, realmente la invitación es a responsabilizarse. No sé tú qué opinas de esto que te estoy diciendo. Creo que coincido contigo mucho y a mí en lo personal también me sorprende cuando muchas mujeres de las que tenemos en los diplomados y en los cursos se quejan constantemente de los hijos. ¡Qué barbaridad! Pobres de nuestros hijos, sin nada que hacer, sin ver a los amigos, sin poder ir de fiesta. Cuando yo me pongo a pensar, es el momento extraordinario para que también los jóvenes, los adolescentes, puedan desarrollar una nueva habilidad, puedan generar un negocio, puedan pensar en emprender. De veras, el otro día leía eso en un post y decía, si no aprovechas este tiempo para hacer algo diferente, para emprender, para desarrollar habilidades que no has desarrollado, para aprender un idioma, para aprender un instrumento musical, reitero, regreso otra vez a en dónde está tu foco. Como bien decía Víctor Frank en El hombre en busca del sentido, no importa la circunstancia por la que estás pasando, y estamos hablando de alguien que estuvo en 3 campos de concentración. Imagínense qué circunstancia tan compleja, tan difícil, donde perdió a muchísima gente de su familia, y a pesar de eso dijo, no importa la circunstancia que estemos enfrentando, lo que sí depende de nosotros es la elección de qué es lo que vas a hacer con ello. Y piensa cuál es el sentido de tu vida para aprovecharlo en estos momentos, Sandra. Totalmente. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos olvidado que los dueños de nuestra vida somos nosotros mismos. Pero si antes de la pandemia no tenía un sentido tu vida, no sabías qué propósito tenía tu vida, es obvio que durante la pandemia sigan las personas perdidas. Entonces, yo creo que es muy importante identificar en estos momentos cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, para que a partir de esos talentos y habilidades puedas aportar al mundo lo que el mundo necesita. Solamente tú puedes generar bienestar en el mundo de acuerdo a lo que tú eres, porque cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú puedes aportar
Nadie más lo va a aportar a este mundo. Y no es una casualidad el que ahorita nos esté tocando vivir en este momento. Yo creo que lo más importante es recuperar el sentido de vida. Así como Víctor Frank lo dijo, es vital para encontrar el amor por lo que tú haces, el amor por servir a los demás. Y no solo eso, yo creo que nosotros hemos realmente experimentado el gozo de lo que es servir, de lo que es aportar al mundo los talentos que cada uno de nosotros tiene. Entonces, yo creo que esa es la clave, responsabilizarnos. No sé tú, Rosinda, ¿qué nos puedes hablar sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos sobre nuestro presente para construir nuestro futuro? Creo que es algo que fíjate que no se enseña por lo general. Lo que somos nosotros es en muchos casos pues aquello que somos por genética, por la familia en que vivimos, por el entorno en el que vivimos y por supuesto que en una parte importantísima todo lo que aprendemos. Y estamos conscientes, y muchos de nuestros cursos se basan en eso, que la autorresponsabilidad por lo general no es algo que se nos enseña. En esta sociedad muchas veces es busca a quién culpar, cuando en realidad lo que tienes que hacer, si estamos hablando de miedo, haz una lista de las cosas que te generan miedo. Y después encierra en un círculo aquello que depende de ti solucionar. Lo que no depende de ti solucionar, suéltalo porque lo estás cargando como si fuera una ancla que te estuviera jalando de verdad hacia el vacío. Pero de lo que sí depende de ti solucionar, quiero que escribas 2 acciones concretas, con fecha incluida, para qué vas a hacer para empezar a cambiar. Una crisis, que hoy podemos decir que absolutamente todos estamos inmersos en una crisis, por lo menos en una crisis sanitaria. Y obviamente para muchos de nosotros en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis en muchísimos aspectos. Pero otra vez, una crisis genera muchísimas oportunidades, Sandra, muchísimas oportunidades. Y la gente que realmente encuentre una oportunidad y encuentre cómo cubrir esa nueva necesidad, va a ser una persona que va a tener éxito, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel emocional. Abre tus ojos, busca qué nuevas necesidades ves en el mercado y piensa, con esos talentos, con esos recursos que tienes, ¿cómo puedes cubrirlo? Y de esa manera, y poniendo tu foco en lo positivo, y poniendo tu foco en, es lo que hay, ya está aquí. ¿Cómo voy a hacer que este año que llevo, si va a ser 1 año y medio, si va a ser 2 años, no lo sabemos. Ojalá sea lo menos posible, pero que pase en tu caso y en tu vida y que digas, gracias a la pandemia, logré reinventarme, gracias a la pandemia logré aprender esto, gracias a la pandemia logré comenzar un negocio alterno, gracias a la pandemia resolví tomar decisiones que antes no me hubiera atrevido, ¿no lo crees? Totalmente. O sea, es que creo que todos nos hemos enfocado en solamente lo negativo de la pandemia y evidentemente eso nos ha cerrado todas las posibilidades de acción. Pero ¿qué creen? Nosotros somos quienes decidimos en qué enfocarnos. Entonces, ¿nos vamos a enfocar en las pérdidas o nos vamos a enfocar en las ganancias? Eso depende solamente de nosotros. Entonces, si tú te enfocas en lo que sí puedes hacer, en cómo lo puedes hacer, cómo puedes aportar en este momento particular de tu vida, créeme, va a ser posible para ti alcanzar tus objetivos. Pero si continuamos en el mismo patrón en el que nos consideramos víctimas de la pandemia, pues todas las puertas se nos van a cerrar. No va a haber absolutamente nada que podamos hacer al respecto, no va a haber absolutamente nada que podamos decir para hacernos sentir mejor y evidentemente sí vamos a ser víctimas no de la pandemia, vamos a ser víctimas de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones. Vamos a ser nuestro peor enemigo. Así que responsabilízate, de verdad, busca lo que sí puedes hacer el día de hoy, abre las puertas de las posibilidades,
Obsérvate, observa tus conversaciones internas, qué te estás diciendo, cómo te lo estás diciendo, porque finalmente la pandemia no es el enemigo. Yo creo que eso es en lo que se ha confundido las personas. El enemigo somos nosotros mismos si no sabemos darle la vuelta a la pandemia. Y la verdad es que la conclusión y la belleza de esto es que la respuesta está en tus manos. Depende de ti.